¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que te sientas lo mejor que puedas. Te invito a que te sientas, a que te percibas, a que puedas tener un espacio de reflexión en esta nueva emisión del reto de los 21 días del mundo de la pareja, de cómo te encuentras tú con tu pareja. Vamos a continuar hablando de comunicación. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad. Y hoy te voy a contar un cuento. En un lugar del mundo y en el tiempo y en el espacio en el que habitamos, había dos reyes. Estos dos reyes tenían una corte y tenían soldados a su cargo. Estos dos reyes tenían una competencia por ver cuál era el mejor reino. Ambos reyes tenían dos esposas y las dos esposas también eran muy competitivas para poder ver cuál era el reino más adecuado. Y entonces ellos hicieron una apuesta y decidieron que iban a hacer un largo viaje en donde iban a encontrarse seguramente algunas aventuras. Decidieron marcar el camino, la meta, y se pusieron de acuerdo en el tiempo en que tendrían que hacer ese largo viaje, pero encontrar un tesoro particular. Era una copa que podía representar un tesoro particular, la fuente de la juventud. Entonces, ellos se embarcaron en este camino y entonces cada uno decidió llevar entre armamentos, caballos, soldados, pero no podía ir todo un ejército. Solamente podían ir dos acompañantes y el rey. Las reglas estaban claras y ellos iban a obtener ese resultado con esta copa, que tendría fuente de la juventud. Los reyes se embarcaron en ese camino y lo primero que tuvieron que hacer es andar en sus caballos y poder acompañarse de sus fieles soldados. Y ellos anduvieron por días y noches y tenían que llegar a un primer lugar. En ese primer lugar había que llegar a tomar agua, pero ocurría que el rey número uno tenía la posibilidad de tener el apoyo de uno de sus soldados. El rey número dos quiso hacerlo solo. Entonces cada uno de esos reyes encontró un arroyo y entonces el rey número uno le pidió a su soldado que le quitara este casco para que pudiera tomar agua. El rey número dos dijo: este es un espacio de intimidad y deseo beber a solas. Quiero refrescarme y quiero estar un momento conmigo. Cuando este rey se acercó al agua, vio en el espejo del agua su rostro. Quiso mojarlo, quiso beber agua, quiso descansar un poco y tuvo unos momentos de reflexión. El rey número uno hizo que le quitaran su casco y que le trajeran el agua. No le pareció la temperatura, no le pareció la consistencia y pidió un vaso y otro vaso. Siguieron en el camino. El rey número uno siguió en su caballo. El rey número dos también siguió en su caballo. Sin embargo, hubo un momento en que vio que el caballo estaba muy cansado y él tomó la decisión de bajar. Decidió bajar y andar a un lado del caballo. Le dio un abrazo y le dio las gracias. El otro caballo quedó tan cansado que hubo una necesidad de hacer una parada. El tiempo era apremiante. Estaba el sol, la arena, había arroyos y ríos que había que atravesar y algunos eran caudalosos y había que dar la vuelta. Y finalmente hubo una nueva parada en donde el rey número dos hizo esta parada y llegó hacia una casa. En esa casa estaba la puerta abierta. El rey número dos tocó para ver si podía entrar. Y cuando estaba afuera, había una persona que le esperaba. Era una persona de confianza y le ofreció alimento, le ofreció una hogaza de pan y le ofreció vino, carne. Cuando el rey comió, la persona que lo estaba esperando le dijo: estimado monarca, te quiero invitar a que tú selecciones una de estas piezas que yo quiero regalar. Hay un jarrón y hay una espada. Escoge uno de ellos, por favor. El rey se quedó meditando un momento y él tomó
uno de estos objetos y vio cuál era el que le parecía más interesante y que le podía servir. El rey número 1, por su lado, también llegó a una casa, también le ofrecieron alimento, también le ofrecieron vino y también lo sugirieron que escogiera un objeto y él dijo, quiero los dos. Y entonces le dijeron, si así lo quieres, que así sea. Solamente recuerda que hay que hacerte cargo de las consecuencias de lo que decides. El rey, sin chistar y sin mostrar ningún interés, se fue. Continuaron su camino y llegaron hasta un sendo bosque. El bosque era muy, muy cerrado y empezaba a caer la noche. Cuando atravesaron, ambos reyes tuvieron un encuentro y tenían que atravesar el bosque para poder llegar a un espacio. Cuando atravesaron el bosque, el ruido, los animales, la noche, la oscuridad hicieron de las suyas. Y unos bandoleros llegaron por ese bosque y atacaron a los reyes, y el rey número 2 llevaba mucho cargamento. Llevaba ese jarrón y esa espada y lo atracaron, lo amarraron y lo dejaron amarrado a un árbol con todos sus compañeros. El rey número 1 fue un gran estratega. Cuidó ese objeto y enfrentó a los bandoleros y pudo llegar hasta el otro extremo porque no tenía una carga tan pesada y solo tenía un objeto que cuidar. Cuando se hizo la luz, había un camino cuesta arriba y había piedras que había que trepar con los caballos y con sus compañeros, con sus súbditos. Y entonces él empezó a decidir con qué se quedaba y con qué no. Finalmente llegó hasta el punto máximo y entonces había un río, había un puente levadizo y la puerta estaba abierta. El puente tenía un acceso y él decidió tocar y entró y lo estaba esperando ahí un mago. Y le dijo, bienvenido, monarca, adelante. Y entonces había una mesa muy larga. Había nuevamente comida, había una silla, había un trono y en un lugar central lo estaba esperando esta copa y este grial con esta famosa fuente y esta bebida de la juventud. El rey preguntó, ¿en qué consiste, mi querido mago, el poder de esta fórmula? Y le dice, Majestad, la fórmula consiste en que te hagas cargo de lo que tú decides. Fin de la historia. Espero que tú analices este cuento, que veas en qué te identificas, cómo lo haces y que pienses que si tú fueras ese monarca, ¿qué objeto escogerías y cómo te encontrarías con respecto a esta historia? Hoy no quiero explicar más. La naturaleza del cuento habla por sí misma. Te invito entonces a que nos encontremos en la siguiente emisión y, mientras tanto, recuerda, yo soy Miguel Ángel Aragón Saavedra y deseo que tengas una buena vida. Hasta la próxima.